Hola amigos, soy Trunks del Futurox. En este video, veremos curiosidades de la saga de videojuegos creada por Capcom. Final Fight. Bueno, supongo que a estas fechas ya muchos conocen esta saga, pero si eres la excepción, Final Fight es una saga de videojuegos de estilo beat 'em up. Género de videojuegos el cual consistía en avanzar y pelear. Este género era bastante popular en los años 90. Bueno, ahora que dejé claro a qué género de videojuegos pertenece, veamos las curiosidades. Empezando con el primer videojuego de la saga, conocido como Final Fight a secas. Originalmente, Final Fight iba a ser llamado Street Fighter 89, siendo una continuación del primer Street Fighter. El nombre de la banda enemiga del videojuego, Mad Gear, proviene de otro videojuego de Capcom. Este videojuego en América fue conocido como Led Storm. En el año 1990, una compañía desconocida lanzó una versión pirata de Final Fight, conocida como Final Crash. Es una versión idéntica a la original, solo que con una nueva pantalla de título y algunos glitches. Sega tomó esto como algo divertido, y en su videojuego Street of Rage 2, uno de los personajes tiene un ataque conocido como Final Crash. La historia del videojuego, en la versión japonesa, transcurre en el año 1989, mientras que en la versión americana como europea, es en el año 1990. Atención. La siguiente curiosidad, tiene que ver con el final del videojuego, así que si no lo has jugado y tienes ganas de terminarlo, deberás adelantar al menos 40 segundos. Bueno. Esta curiosidad, es algo con la que muchos jugadores han quedado con la duda. En el final del videojuego, al rescatar a la hija de Hagar, esta comienza a perseguir a Cody para hablar con él, mientras él la ignora y sigue caminando junto con Gui. En ese momento, Gui golpea a Cody. La verdadera razón por la cual Gui hace esto, es porque se sorprende de por qué Cody no le presta atención a la chica, y no porque esté celoso. Ya que Gui tiene novia, tal como lo descubrimos en Final Fight 2. Estos enemigos, están basados en dos miembros de la banda Guns N' Roses. Incluso le pusieron los mismos nombres, Axel y Slash. Incluso un enemigo llamado Andore, está basado en un antiguo luchador ya fallecido, conocido como André el Gigante. La versión de este juego para Super Nintendo, no contó con el personaje Gui. Este personaje era tan popular en Japón, que Capcom se vio forzado a hacer una nueva versión con la opción de seleccionar a Gui. Aunque para esto eliminaron a Cody. La versión de Sega CD, además de contar con una nueva intro, cuenta con un nuevo modo, llamado Time Attack. El cual consiste en vencer cuantos enemigos sea posible antes de que acabe el tiempo. 3 nuevos escenarios fueron creados para este modo, siendo una batalla en un puente, en un barrio chino, y en un parque. La versión de Game Boy Advance, además de contar con las mismas censuras de la versión del Super Nintendo, contó con 2 personajes secretos. Estos son, Gui y Cody, con el sprite de la saga Street Fighter Alpha. La secuela, salida solamente en Super Nintendo, contó con un par de cosas curiosas, como esta, donde el arte de la caja del videojuego, cuenta con algunos personajes del arte de la caja de los 2 primeros Street of Rage. Un ultra combo por parte de Capcom. En el primer escenario del videojuego, podemos ver a Chun-Li, comiendo ramen. Mientras en el segundo nivel, al llegar al jefe, podemos ver que entre los militares está Guile. En la tercera parte de la saga, podemos ver que en el último escenario, hay referencias a las películas de James Cameron. Al romper una vitrina podremos ver un rifle de pulso, que usa Ripley, en la película de Alien. Además podemos ver un par de piernas y brazos, que usa Ripley al final de la película, para pelear contra la reina Alien. Y la última referencia, aparece en una habitación secreta, en un rincón, podemos ver un brazo robótico. El mismo que aparece en Terminator 2. La versión beta de este videojuego, iba a contar con un personaje extra, el cual era Cody. Además, Gui, iba a contar con su vestimenta del primer Final Fight, y no con la vestimenta de la saga Street Fighter Alpha. El personaje femenino Lucía, no iba a contar con su chaqueta, además que Dean iba a tener pantalones rojos. Este videojuego, en Japón, es conocido como Final Fight 2, y no como Final Fight 3, como lo conocemos nosotros.
En el videojuego Mighty Final Fight, de Nintendo NES, Belger es revivido y convertido en robot. Además, en el videojuego Final Fight Revenge, además de ser el único de la saga en ser de peleas, Belger vuelve a revivir, solo que esta vez de zombie. Final Fight Streetwise es por ahora el último videojuego de la saga. Además, el protagonista del videojuego es el hermano menor de Cody, llamado Kyle. Existe un videojuego cancelado de esta saga, llamado Final Fight Seven Sons. Iba a ser un videojuego bastante parecido a Streetwise, y el protagonista sería Dean, el mismo que apareció en Final Fight 3. Seguramente este videojuego mostraría qué pasó con él después de marcharse de la ciudad luego de vengar a su familia. Bueno, esas fueron las curiosidades de los videojuegos de la saga. Ahora pasemos a ver las apariciones de los personajes de esta saga, en otra saga de videojuegos. Hagar y Poison iban a ser personajes jugables en el videojuego Capcom Fighting All Stars. Videojuego el cual fue cancelado. Gui es un personaje jugable en el videojuego de PlayStation 2 y Xbox, Capcom Fighting Evolution. Además, Cody y Maki hacen unos cameos en unos escenarios del juego. Y Hagar, junto con su hija Jessica y Carlos, aparecen en el ending de Alex. En el videojuego Capcom vs SNK 2, Maki y Rolento son personajes jugables. Andore y Poison aparecen en el videojuego SNK vs Capcom Chaos. Andore como personaje jugable y Poison en las intros de este. En el videojuego SNK vs Capcom, Cap Fighters Clash, Hagar, Cody, Gui, Andore y Poison y otros enemigos más aparecen como cartas. En el videojuego SNK vs Capcom, Cap Fighters Clash, Hagar, Cody, Gui, Andore y Poison y otros enemigos más aparecen como cartas. La versión de Nintendo DS, titulada SNK vs Capcom, Cap Fighters DS, también contó con cartas de Final Fight, donde esta vez se une Belger. En el videojuego Namco X Capcom, Gui y Hagar aparecen como personajes jugables. Gui hace equipo con Jinsu el ninja, del videojuego Capitán Comando, mientras que Hagar es un personaje independiente. Cody y Jessica hacen un cameo en uno de los escenarios del videojuego Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Hagar es un personaje jugable en el videojuego Marvel vs Capcom 3. Todos sus movimientos están basados en los del videojuego Final Fight. Strider tiene un traje alternativo basado en Gui. Además, el traje descargable de Hagar está basado en su apariencia del videojuego Final Fight 3. También hay un escenario de Metro City, ciudad donde se desarrolla la historia del videojuego, donde también podemos ver a varios enemigos del videojuego. Y el escenario basado en el cómic de X-Men, Días del Futuro Pasado, es Metro City completamente destruida. Andore, en este videojuego conocido como Hugo, Poison, Rolento, Cody y Gui, son personajes jugables en el videojuego Street Fighter vs Tekken. Además, en el videojuego, hay un escenario basado en Final Fight, donde la banda Mad Gear está en un lugar de cultura japonesa. Además Hagar aparece en el escenario. En el videojuego Calabozos y Dragones, también de Capcom, Hagar hace un cameo. En el videojuego Saturday Night Slam Masters, y en su secuela, Hagar es un personaje jugable. Además su hija Jessica aparece en su pose de victoria. Rolento, Gui y Sodom hacen cameos en los escenarios del videojuego Super Game Fighter. Además que Gui aparece en el final de Wookiee. Gui y Sodom forman parte del plantel en el videojuego Street Fighter Alpha. En la secuela, se les une Rolento, además que en el escenario de Gui aparecen varios personajes de la saga. Y en la pose de victoria de Rolento, aparece el Gado. En la tercera parte de la saga Street Fighter Alpha, Cody se unió al plantel, vestido de preso. Esto debido por su comportamiento violento. Y en la versión de PSP, se unió Maki como personaje jugable. En el videojuego Street Fighter 3, Segundo Impacto y Tercer Strike, Andore, conocido como Hugo, es un personaje jugable. Además, Poison aparece en la introducción de la batalla, como su manager. En la versión Super, del videojuego Street Fighter 4, Cody y Gui son personajes jugables. Mantienen los mismos movimientos vistos en la saga Street Fighter Alpha. También, Hugo hace un cameo en un escenario, cargando una viga de metal. Y Hagar aparece en el prólogo de Cody.
La serie de dibujos animados de Street Fighter, de los años 90, tuvo un episodio basado en el videojuego Final Fight. Obviamente la historia aquí es modificada un poco, ya que aquí salen Ken y Ryu. En la historia, Cody y Guy deben ir a batallar a la banda Mad Gear y rescatar a Jessica, pero no les será fácil ya que tienen muchos peligros por delante. Una gran serie de mi niñez, además este es un capítulo bastante interesante. Durante algunos capítulos de la serie, muchos personajes hacían cameos. Como público de las batallas, como competidores. En un capítulo de la primera temporada, se puede ver rápidamente un periódico que contiene noticias. Entre estas noticias dice, Final Fight 3 lanzado. Otra dice, Banda Mad Gear arrestada. Además salen noticias de otros videojuegos como Mega Man. Bueno amigos, esto ha sido todo del video, ojalá les haya gustado. Nos vemos, los saluda atentamente, Trunks del Futurox. Chao.